Bienvenidas, bienvenidos. Antes que nada, les invitamos a poner en silencio sus teléfonos celulares para dar inicio a la inauguración de este encuentro nacional en materia de ejecución penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, el cual puede ser seguido a través de la plataforma Teams y pues que nos ha convocado en este muy atractivo auditorio de esta Universidad Autónoma de Yucatán. Me permito presentar a quienes integran en esta ocasión el Presidium. Por supuesto, aunque no hace falta presentarla, pero es un honor darle la bienvenida a la magistrada Taisea Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, magistrada. En representación del señor rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, nos acompaña el doctor Stephen Javier Urbina Rodríguez, secretario académico de la Facultad de Derecho de esta universidad. Bienvenido, doctor Urbina. Bienvenido también el señor juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, Mérida, y quien coordina a las señoras juezas y señores jueces en este estado. Bienvenido, señor juez. Igualmente nos acompaña la maestra Alejandra Rabasa Salinas, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida, maestra Rabasa. Y quien en buena medida ha contribuido a hacer este encuentro posible, la señora delegada, la licenciada María Asunción Lanz Gutiérrez de Velasco, titular de la delegación de este instituto acá en el estado de Yucatán. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Y para comenzar pues esta importante y trascendental ceremonia para todas y todos nosotros, me permito invitar a hacer uso de la voz a la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, magistrada Cruz Parcero, por favor. Gracias, Carlos. Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un honor que la Universidad Autónoma de Yucatán hospede en este auditorio Manuel Cepeda Peraza de su Centro Cultural Universitario el encuentro que hoy se inaugura. Muchas gracias a las autoridades universitarias y en particular al rector Carlos Alberto Estrada Pinto, en cuya representación nos acompaña el doctor Stephen Javier Urbina Rodríguez, secretario académico de la Facultad de Derecho de esta universidad, a quien también agradezco su interés y hospitalidad. Desde luego es un honor para mí estar en este presidium con el juez Novelo, con Alejandra Rabasa, importantísima aliada de la Defensoría Pública Federal, y desde luego con la delegada Lanz. También agradezco la presencia en el auditorio del equipo directivo del Instituto Federal de Defensoría Pública y de las personas delegadas que también nos acompañan, desde luego defensores y defensoras, muchas gracias, y además académicos por acá. El maestro Sarre, con muchísimo gusto lo veo después de un tiempo. Bien, las personas que se encuentran privadas de la libertad en razón de alguna medida cautelar o de la pena impuesta por la comisión de un delito, por definición ya se encuentran en condiciones de desventaja, lo cual las hace susceptibles de que sus derechos sean violados de manera constante y grave. La eficiencia y la calidad de la defensa que quienes están sujetos a un proceso penal o de quienes han sido sentenciados por su responsabilidad en la comisión de un delito no puede fundarse en que quien la defiende tenga la plena convicción de la bondad de la persona defendida o de la corrección de su conducta. Como principio, el de presunción de inocencia debe regir todo el actuar de quienes intervienen en el procedimiento penal. Debería incluso campear en toda la sociedad, incluyendo a los medios de comunicación y a quienes emiten comentarios de manera pública, e imperar también, desde luego, en la etapa de ejecución.
Dicho principio es uno de los pilares de lo que comúnmente llamamos debido proceso y a su vez es una condición para hacer realidad los diversos principios que, de acuerdo con el artículo 4 de la ley de la materia, son la base del sistema penitenciario: dignidad, igualdad, legalidad, transparencia, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Es misión esencial del Instituto Federal de Defensoría Pública brindar el servicio de defensa con el objetivo no solo de buscar la reparación de las violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad, sino de buscar en todo tiempo que se favorezca a las personas la protección más amplia de esos derechos, y debemos hacerlo incorporando perspectivas diferenciadas con enfoques de género, de interculturalidad y considerando las diversas vulnerabilidades que intersectan a las personas. Con este compromiso bien claro, les doy la más cordial bienvenida a este encuentro nacional en materia de ejecución penal, el cual tiene como finalidad coincidir a lo largo de 2 días en este magnífico espacio para intercambiar conocimientos y experiencias en beneficio de las personas que se encuentran privadas de la libertad y que son, como decimos en el Instituto, nuestras usuarias. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, 74 defensoras y 145 defensores, es decir, 219 personas especializadas en materia de ejecución penal, representaron en el último año a 24.155 personas que cumplían una pena privativa de libertad y a 7.548 que también cumplían una sentencia, pero en libertad. Por lo tanto, en promedio, cada persona defensora pública especializada en ejecución penal atendió el año pasado a 144 personas usuarias. Las enormes cargas de trabajo son evidentes. Para una persona defensora en materia de ejecución penal, la defensa de calidad pasa necesariamente por establecer una relación directa y de confianza con las personas privadas de la libertad. Esto implica internarse regularmente en los diversos centros de reclusión, los cuales se encuentran a distancias considerables de sus centros de trabajo, pasar por controles y revisiones que son regularmente tardadas y excesivos, exponerse a los riesgos propios de la violencia que padecemos tanto en carreteras como en el interior de los propios centros penitenciarios, presentar escritos, peticiones, recursos, atender audiencias y gestionar la obtención de elementos de prueba, entre muchas otras tareas. Aprovecho la ocasión para reconocer su labor y les reitero cuán esencial resulta esta para contribuir a que el sistema penitenciario cumpla con los estándares de respeto a los derechos humanos de las personas en prisión que postula el artículo 18 constitucional. Debemos también reconocer que la labor de quienes defienden los derechos sería estéril si no se ve necesariamente complementada con el desempeño de quienes en el ejercicio de la función jurisdiccional también se comprometen con la plena eficacia de los derechos humanos y los tutelan de manera cotidiana a través de sus resoluciones. La regla o canon que rige la conducta de la jurisdicción solo puede ser el conjunto de derechos humanos de fuente nacional e internacional. Las pretensiones, los argumentos, los agravios, los conceptos de violación y los alegatos que formulan defensores y defensoras serían inocuos si no se encontraran en quienes juzgan oídos atentos y voluntades comprometidas con los derechos de las personas. Por ello, agradezco la presencia en este encuentro de juezas, jueces, magistradas y magistrados, personas sensibles a los retos que persisten en la ruta de lograr la plena vigencia de los derechos de las personas privadas de la libertad. El trabajo de las 219 personas defensoras públicas federales especializadas en ejecución penal se hace patente en los resultados. Más de 3,000 libertades obtenidas entre 2022 y 2023 mediante alguno de los beneficios penitenciarios previstos en la ley, controversias con efectos generales para impedir que a un centro federal sigan ingresando personas, en tanto las autoridades penitenciarias no garanticen que no habrá más hacinamiento y condiciones dignas, otras para que en el Ceferezo 16 las mujeres privadas de la libertad cuenten con asistencia médica ginecológica permanente y también con atención a sus problemas de salud mental, así como para que sus hijas e hijos puedan ser atendidos por algún especialista en pediatría de manera regular. Pero aunque en el día a día hay esfuerzos que son difíciles de ver y sin embargo impactan de manera decidida en la mejora de las condiciones de internamiento de las personas en prisión, lo cierto es que la persistente realidad de un sistema penitenciario hostil y en muchas formas violento nos plantea muchos más retos que metas cumplidas.
Por ello, para fortalecer las capacidades de las personas defensoras públicas federales especializadas en la materia, como ya decíamos, en estos 2 días discutiremos e intercambiaremos ideas, buenas prácticas y estrategias. Y contamos para ello también con la colaboración de quienes desde la academia se especializan en la materia, cuya mirada crítica y aportaciones resultan siempre necesarias. Dice Brian Stevenson, activista por los derechos de las personas privadas de la libertad y profesor de la Universidad de Nueva York, que, y abro comillas, lo opuesto a la pobreza no es la riqueza, sino la justicia. Al final, no seremos juzgados por nuestra tecnología, no seremos juzgados por nuestra inteligencia y razón. Al final, juzgas el carácter de una sociedad no por cómo en ella se trata a sus ricos, poderosos y privilegiados, sino por cómo se trata a los pobres, a los condenados y a los encarcelados. Sean pues todas las personas aquí reunidas bienvenidas a este encuentro que rendirá, estoy segura, los mejores frutos en beneficio de las personas usuarias del Servicio Público de Defensa Pública Federal. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias, magistrada Cruz Parcero. Le pedimos ahora al doctor Stephen Javier Urbina Rodríguez, secretario académico de la Facultad de Derecho de esta Universidad Autónoma de Yucatán, sirva a dirigirnos un mensaje, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo con afecto y respeto a los miembros del Presidium que nos acompañan esta mañana, a la magistrada Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, también al juez Fernando Novelo, a la licenciada Alejandra Rabasa, así como a la licenciada María Asunción Lanz Gutiérrez de Velasco, titular de la Delegación Yucatán de dicho instituto. Para nuestra casa de estudios es de gran importancia recibir a la comunidad de operadores judiciales federales para analizar la ejecución penal, tema trascendente en el sistema de justicia mexicano. En nombre del maestro Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de esta máxima casa de estudios, le recibimos con los brazos abiertos en su universidad, la Universidad Autónoma de Yucatán, con el deseo de que este encuentro nacional resulte de provecho para todos los participantes y asistentes y se refleje en la mejora constante en la impartición de justicia de nuestro país. La ejecución penal constituye una parte fundamental del sistema de impartición de justicia en México, que busca mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, con el propósito de su efectiva reinserción social al concluir su pena. En la universidad siempre estamos en constante promoción y difusión de los derechos humanos de todas las personas sin distinción, siendo promotores de la cultura de la paz, impartiendo una educación integral a sus estudiantes, enfocada en dichos pilares de nuestra sociedad actual. Y esta clase de eventos académicos con claro impacto en la realidad social son siempre bienvenidos por nosotros. Agradecemos al Instituto Federal de Defensoría Pública que haya puesto sus ojos en nosotros para ser sede de este encuentro nacional. Les auguramos mucho éxito en estos 2 intensos días de conferencias magistrales y de mesas de análisis con diversos tópicos relacionados con la ejecución penal, con la participación de destacados y reconocidos expertos en la materia. Bienvenidos, enhorabuena y gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, doctor Urbina Rodríguez, secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y agradecemos también a todas las personas que de manera muy emotiva han participado, han atestiguado, han estado presentes en esta breve pero muy emotiva ceremonia de inicio, de arranque de los trabajos de este encuentro nacional en materia de ejecución penal.
Muchísimas gracias y les invito a que hagamos una brevísima pausa para despedir a quienes integran nuestro presidium e llamar a la primera integración de nuestra mesa para la siguiente conferencia, la siguiente actividad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.